amigos de Ventana Evangélica, que Dios os bendiga. Una entrevista más, en este caso con la pastora Estela Mari, mi hermana. Dios te bendiga, bienvenida. Gracias igualmente, también a todos los hermanos que escuchan. Ajá, Los gloria a Dios. bendecimos. Amén, amén. Bueno, pues mi hermana, el deseo de conocer tu ministerio, conocer tu persona, ¿no? Veo que lleva, una mujer que lleva muchos años en el Señor, mucho tiempo trabajando, estás al frente de una congregación. ¿No es así? Sí, llevo ya 36 años en el ministerio pastoral y algunos más de Ajá. caminar con el Señor antes de llegar a España como misionera. La verdad es que sí, estoy sirviendo en la Iglesia Bautista de Montequinto, pertenece a la Unión Evangélica Bautista Española, la UEB, y, y aquí estoy sirviendo al Señor y tratando de hacerlo bajo su orientación y su temor, Ujú. porque mucho es el trabajo que tenemos por delante. Amén, amén, amén. ¿Desde qué año estás pastoreando la congregación actualmente? ¿Me has comentado? Y la iglesia la estoy pastoreando, empezamos en el año 95 como punto de misión Ujú. y en el año 2010 ya nos establecimos como iglesia. Y Qué bueno. desde entonces, con un paréntesis de 3 años, estoy pastoreando la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermana, amén también de la pastoral que llevas en la congregación. También eres una mujer que conferenciante, ¿no? Porque suele salir a dar conferencias. Sí, bueno, he trabajado en diferentes ministerios dentro de nuestra unión. He trabajado como presidenta de la Unión de Mujeres Nacional, como presidenta del Colegio Pastoral de la Unión también, he estado en la junta directiva y, bueno, ayudando en lo que se puede, ¿no? Echando una mano. Ah, Y, gloria a Dios. y entonces también se me ha invitado muchas veces a dar conferencias y lo sigo haciendo, ¿no? Con diferentes temas. En el primer congreso evangélico que tuvimos aquí en Sevilla, eh, tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre los derechos humanos y la Biblia, por ejemplo, muy interesante. Pero bueno, en muchas oportunidades y diferentes temas, siempre con la centralidad de la palabra como fundamento, ¿no? Tema interesante el que me acaba de comentar, ¿no? Los derechos humanos y la Biblia. La Biblia, sí. Ujú, Tenemos que saber que los derechos humanos tienen como base la Biblia. ujú. Amén, amén, así es, así es. Mi hermana, comentarte, ¿no? Que he podido ver, ¿no? A través de tus redes sociales que eres una mujer enamorada de la palabra de Dios. Sí. Yo aprendí a amar la palabra a través de el discipulado que tuve cuando me convertí, cuando tuve mi encuentro con Jesús, ¿no? La persona que me discipuló era una apasionada de la palabra y ese espíritu me lo contagió. Ujú, qué Y, bien. y la verdad es que sí, soy una Eh, apasionada. Amén, amén. Bueno, estás ahí también, he visto que estás también, ¿no? En las redes sociales, a través de tu página de YouTube. Y bueno, tienes ahí 923 devocionales, mensajes, no son pocos, ¿eh? Son unos cuantos. La verdad que esto empezó siendo un proyecto de Dios en el tiempo de la pandemia. Ujú, Hablando con la presidenta de las mujeres de aquí de- de la región de Andalucía, y me decía, pastora, ¿por qué no hacemos un devocional cortito de 7, 10 minutos para que los hermanos puedan también recibir la palabra en este tiempo tan duro? Y así empezamos, ¿no? Como un proyecto de llevar aliento, ¿no? Y esperanza en medio de una situación que a todos nos tenía bastante apretado el corazón. Y bueno, lo que pasó es de que lo que empezó siendo una semillita de mostaza se ha convertido en el árbol. Y bien, claro, ahora es devocional que no solamente reciben la gente en la región, sino que en toda España, en Argentina, qué en bien. Estados Unidos, en muchos lados hay grupitos, personas que están recibiendo, ¿no? El devocional, que esperan esa palabra del Señor cada día.
y bueno, mientras tengamos fuerza, si el Señor nos ayude, lo iremos haciendo. Si yo te digo buenos días con alegría, dispuesto, dispuesta para caminar bajo el paraguas de la palabra de Dios. Así es, así es. Alimentando el Espíritu es la página, y caminando bajo el paraguas de la palabra de Dios, el lugar seguro de protección, orientación y consejo adecuado para nuestra vida. Ese es tu lema de iniciación, ¿no? En tu YouTube. Sí, en esta nueva etapa del devocional, el lema es buenos días con alegría. Amén, que tanto faltase. Sí, hace mucha falta. Tenemos que aprender a vivir en la alegría de Dios, que no es la ausencia de problemas, sino la seguridad que Él está acompañándonos en todo momento y circunstancia. He visto, bueno, yo creo tu último mensaje creo que lo has subido esta mañana, Sí. no hace mucho, ¿no? No trates de ayudar a Dios. Exactamente, exactamente. Es que muchas veces, ¿no? Cuando se parece como que Dios está atrasando, ¿no? Que se ha olvidado, que se ha despistado, ¿no? Que Sí. está mirando para otro lado, ¿no? Entonces nosotros intentamos ayudarlo. Y nos pasa, como decía, ¿no? Con Abraham, y que metemos la pata. Como Saúl, ¿no? Que, mira, como no viene el profeta, pues lo voy a hacer yo, total, da igual, ¿no? Y nos Exacto. equivocamos. Sí, 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 sí. Dios siempre llega a tiempo. Espera, tranquilízate. He visto también, ¿no? Anterior a este devocional que has dado, ¿no? El otro es espera en Dios activamente. Efectivamente, exactamente. Porque muchas veces pensamos, ¿no? Vamos a esperar en Dios, ¿no? Y pensamos que eso es no hacer nada. No, mire usted, no es no hacer nada. Esperar en Dios activamente significa confiar, seguir adelante, buscando la orientación y dejando que Dios actúe, ¿no? Pero que el esperar en Dios no es un acto pasivo, es un acto activo de fe. Mi hermana, de estos devocionales, ¿hay alguno que haya impactado tu corazón? ¿Hay alguno que lo tengas ahí grabado? Bueno, son muchos. Yo siempre que estoy compartiendo el devocional, intento que primeramente afecte mi vida. Eh, para mí es muy importante. O sea, no es solo el decir, ¿no? Es el ser. Eh, los cristianos no estamos llamados a decir, estamos llamados a ser. A ser ese ejemplo y ese reflejo de Jesucristo en la vida de las personas que nos rodean. Entonces yo procuro, ¿no? Pero en esta semana y en estos días que estoy con este problema mío de estudio, porque tengo este problema digestivo y todas estas cosas, uno de los mensajes que me hicieron mucho bien fue el que dice no te rindas, ¿no? Ujú. No te rindas, porque a veces nos pasa, ¿no? Que cuando llegan las dificultades y nos sentimos muy agobiados y nos sentimos que no tenemos más fuerza y que no podemos, ¿no? Pero el Señor dice, no te rindas, mi poder en tu debilidad se perfecciona, no Amén. te rindas, ¿no? Y este es un mensaje que también transmite mucho, ¿no? En este mundo que estamos viviendo y en estas situaciones que estamos viviendo, en el que las cosas parece que en vez de resolverse se complican, ¿no? En el mundo de la comunicación estamos incomunicados. En el Ujú. mundo de la globalidad vivimos en soledad. En el mundo de la comunicación empezamos nuevas guerras. Vivimos en la continua contradicción, ¿no? Sí, 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 Y, cierto. y necesitamos no rendirnos, no dejar que nada de estas cosas nublen nuestra esperanza. Amén, amén, amén. He visto también en este caso, en tu página de Facebook, he podido ver que uno de tus salmos o una de tus frases favoritas, ¿no? Es el Salmo 32, versículo 8, Te haré donde... entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y otra versión dice, te aconsejaré. Ujú. Ujú. La verdad es que es un salmo precioso, ¿no? Sobre todo ese versículo es increíble, ¿no? Como el Señor, lo que tú estás comentando, ¿no? Como el Señor nos hace entender o Dios nos aconseja, ¿no? El camino en que debemos de andar. Mira, este texto
yo estaba recién había conocido al Señor, muy jovencita en el Señor, y entonces yo tenía una gran pasión por las personas, ¿no? Por predicar la palabra. Yo necesitaba predicar la palabra. Trabajaba con mujeres marginales, con niños, pero yo tenía un fuego, ¿no? En mi corazón. Y entonces estaba orando y, y el Señor me dio esta palabra. Y yo fui a mi tía, que era cristiana, y le dije, tita, mira, esta palabra que me acaba de dar el Señor. Y ella me dijo, prepárate porque Dios te está llamando, y te está llamando para usarte en algo más grande. Y yo me quedé así muy impactada, ¿no? Y en esos días llegó a mi ciudad, a Rosario, el barco Doulos, de Operación Movilización. Ujú. Y entonces unas amigas mías me dicen, vamos ahí, vamos a escuchar, que desde Misiones, no sé, bueno, fuimos. Y la predicación concluía con las palabras del Señor a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Ujú. Y entonces yo le dije al Señor, envíame a mí. Amén. Entonces mis amigas me dicen, no, yo le digo a mis amigas, yo me voy. Y me dice una de ellas, espérate que termine de predicar. Le digo, no, yo me voy con el barco. Y efectivamente, y efectivamente 2 meses después ya estaba yo en el barco preparándome para la obra misionera y 3 años después llegaba a España. Ujú. Qué bien, gloria a Dios. Pero, ¿Y cómo fue ese encuentro con el Señor antes de...? bueno, mi conversión es una conversión eh, dura, porque yo soy la primogénita Sí, eh, en mi familia, tanto de mi familia materna como de mi familia paterna. Pero mi familia materna, mi abuela, era espiritista. Era una mujer que no solamente era espiritista, sino que practicaba activamente el espiritismo. sí, Entonces, como dice la palabra de Dios, la maldición se hereda de generación en generación. Y el primogénito es el que hereda el poder de, de la familia que tiene, ¿no? El sí, poder sí, espiritual. Entonces, mi abuela paterna viajó a Estados Unidos, tuvo el encuentro con Cristo, ella y mi hermana pequeña, y ella empezó a orar por mí para que yo pudiera conocer al Señor. sí. Claro, en ese momento hubo un salto generacional. En vez de mi madre, el enemigo saltó hacia mí. Y yo, que no tenía idea de nada, porque no creía en nada, yo era joven, Ujú. empecé a tener una posesión demoníaca, que duró 15 días. ¿Lo ves? Durante esos 15 días era tremendo porque yo era una jovencita, muy delgadita, muy pequeñita, y sin embargo, cuando el espíritu venía satánico, venía sobre mi vida, yo tenía una fuerza descomunal. Mi madre, que no conocía otra cosa, decidió ir a buscar a mi abuela, que era espiritista. Lo hago muy rápido, esto es largo, esto es para Sí, otro, sí, sí. otro día. Fue a buscar a mi abuela, que era espiritista, entonces hizo una sesión de espiritismo, y el espíritu inmundo que llegó se presentó como el Espíritu Santo de Dios, y que venía a decirme a mí que yo era la heredera de los poderes espirituales de mi abuela para hacer el bien. A todo esto, mi abuela paterna estaba en otra habitación orando por mí. Pero yo creo que en respuesta a la oración de mi abuela paterna, yo le dije, mira, yo no sé tú quién eres, no me interesa y no me interesa nada de lo que tú me ofreces. Y en ese momento mi abuela se sacudió y el espíritu se fue. Y yo sentí como que me vaciaba, que me quedaba vacía, ¿no? Mi mente, yo no tenía vida, estaba... Y estando en mi casa, un domingo por la tarde, una amiga de mi madre, que también tenía relación con el espiritismo brasileño, una iglesia que practicaba, se llamaba Batuque, me dice, yo siempre hablo de la soberbia de Satanás, ¿no? Me dice, ¿por qué no vas a la iglesia de tu abuela, de mi abuela paterna, la iglesia evangélica, que estos días ella ha sufrido mucho al verte tan mal? Dice, y así la dejas contenta. Yo te acompaño. Bueno, cuando llegamos a la puerta de la iglesia, ella no pudo entrar.
Ujú. No, 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 yo no entro, me dice. Yo tengo que ir a trabajar. Así que ese día yo entré, escucho la predicación en el texto de la palabra en Mateo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El predicador hace un llamamiento y yo en ese momento entendí que debía entregar mi vida a Cristo. Qué bien. Y entonces, pero yo estaba escuchando la predicación y era una predicación que estaba hablando a mí, a mi corazón, y era para mí, Dios estaba hablándome a mí. Y eso yo lo Amén. entendí perfectamente, ¿no? Entonces, cuando terminó de predicar, él dijo, yo acabo de llegar de Santa Fe, otra ciudad, llegué tarde, nadie me contó nada de tu vida, yo no sé quién eres, yo no sé qué te ha pasado, yo no sé cómo te sientes hoy, pero hoy Jesús te llama, hoy te da la oportunidad, ¿no? De Ujú. tener una vida nueva. Y ese día yo le entregué mi vida a Jesús. Amén, amén. Qué Y bien. entonces yo le dije, cuando yo salía de la iglesia, yo percibí esa fuerza espiritual que me atacaba de nuevo. Y Ajá. yo le dije, y yo entonces le dije, Señor Jesús, si tú estás en mí, tanta gente en este cuerpo no entra. Y si tú me muestras que has vencido, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Así que aquí estoy. Él Amén, ha amén. vencido y a él sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahí queda, ¿no? No, ahí queda todo ese, ese testimonio. Algo poderoso. Sí, la verdad que sí, yo siempre, cuando comparto mi testimonio, siempre hago este énfasis, ¿no? Jesús te da libertad. Amén. Jesús te da la salvación, la esperanza de la vida y libertad del poder del enemigo que te acecha. No Amén. dudes, no dudes, recibe a Jesús en tu corazón. Si Cristo os libertare, ¿no? Seréis verdaderamente libres. Exactamente. Y Amén. seguidamente dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy la verdad. Ujú. Bueno, a partir de ahí, pues comienza tu preparación y como me has Exactamente. comentado, y Comienza mi preparación para misiones, que la hago en el barco Dulos, y yo quería ir a la India, a predicar el Evangelio a la India. Pero el Señor me dice que no, que yo voy a ir a España. Y yo le dije, yo a España no voy a ir porque a mí no se me ha perdido nada en España. No, yo quiero ir a la India. No, tú vas a ir a España. Así que estuve 3 días de ayuno y oración buscando la orientación del Señor en su palabra. Yo no me muevo nunca si no tengo la palabra como respaldo. Eso, Amén. yo no decreto ni nada de esas cosas, ni declaro, no, no, yo busco la palabra, ¿no? Y Confirmación de cuando la palabra. confirmación de la palabra. Y cuando la palabra me Amén. confirma, es entonces cuando yo me muevo, ¿no? Amén. Y entonces estaba yo en oración, haciendo mi oración y mi ayuno, cuando sentí fuertemente del Espíritu que leyera Romanos. Y yo le dije, Romanos, ¿por qué? Yo ya la doctrina la conozco. Yo me peleé mucho con el Señor para llegar hasta aquí, ¿eh? O sea que... Sí, sí, Y sí. entonces, faltando más o menos una hora, así, digo, bueno, lo voy a leer porque era un martillo, leer Romanos, leer Romanos. Y el primer texto que leo es Romanos 11:29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Y entonces dije yo, ¿ves? Es la India. Me tengo que ir a la India. Pero seguí leyendo, ¿no? Y ya era el versículo 14, 15, 16, ya el Señor empieza a decir, Pablo comienza a hablarles, ¿no? Y les dice, eh, yo quiero esforzarme en predicar el Evangelio donde no ha sido anunciado. Y además, estoy pensando pasar rumbo a España. Y yo cuando leí España me quedé más cortada, quedé Sí, frita ahí. Digo, bueno, ¿y cómo aquí España? Y sigue diciendo, ¿no? Y cuando llegue a España llegaré con la abundancia del Evangelio de Jesús. exacto. Y dije, vale, Señor, ya está. Muy bien. Ahí nos vamos para España. Qué bien, qué bueno. Ya vine para España. Ujú. Pues es hermoso, ¿no? Ver cómo, en este caso, ¿no? Tú eres una de ellas, ¿no? Mujeres que sirven al Señor. Es precioso. Sí, hay muchas mujeres con un profundo llamamiento de parte de Dios que, que se encuentran a veces muy limitadas por el solo hecho de que son mujeres. Exacto, Y exacto. estamos perdiendo en las iglesias una, una gran bendición que Dios tiene en la vida de estas mujeres para Ujú. transmitir a su pueblo, ¿no? Y ya que Sí, tengo esta oportunidad de decir a la iglesia, no se trata
de hombre o de mujer. Se trata del llamamiento de Dios en Cristo Jesús para servir a su pueblo. Así es, así es. Así lo considera también un servidor, ¿no? Bueno, veo que primeramente la palabra, ¿no? Porque eh, el trato que el Señor tiene a las mujeres, ¿no? Es un trato muy especial, muy delicado, ¿no? Como el Señor llama a las mujeres, como Dios utiliza a las mujeres, ¿no? Y lo podemos ver en la palabra, ¿no? Hombre, tú fíjate, en Romanos tenemos 16 mujeres que el Sí, mismo Pablo hace referencia a ellas. Mira, hay un texto que se usa mucho para decir que las mujeres no podemos ejercer el ministerio porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y es el de Bodia y Sintique. sí. Y Sí, dice, sí, es que las mujeres no se pueden. Pero mire usted, que ahí no dice que estaban peleadas, ahí dicen que no estaban de acuerdo en algo. claro. Y que ese algo puede ser algo con relación al ministerio, que a lo mejor una hacía un énfasis en una cosa y la otra en otra, ¿no? Pero nunca se habla acerca de Alejandro, nunca se habla acerca de Demas, que me ha desamparado, de Diótrefes, que ha dividido y roto la iglesia. Eso no se dice. Pero Evodia y Sintique, todo el mundo la conoce. Sí, No, sí, ya se peleaban, dice. No, señores, no se peleaban, estaban en desacuerdo. Y sí. Pablo dice, ayúdalas porque han combatido Juntamente combatido. ¿eh? Ujú. Junto a mí, en el ministerio. Y es interesante, ¿no? De que cómo hay una manipulación de la palabra. Por eso yo intento, ¿no? De que mi corazón esté aferrado a la palabra, a lo que Ujú. la palabra dice, y no a lo que yo quiero que la palabra diga. Amén, amén. Hablando de mujeres de la Biblia, ¿qué mujer te llama la atención, mi hermana, de la palabra? Sé que hay muchas, pero ¿hay Sí, alguna que por su historia, por su... a mí, en el Antiguo Testamento, hay muchas, ¿no? Está Esther, está Ruth, pero a mí la que más me impacta es, es Débora, Débora? Amén. profetisa, jueza y generala del pueblo de Israel. Eh, es una mujer que con una decisión y además con una claridad al expresar el consejo de Dios, ¿no? Al general de los ejércitos, yo iré contigo, pero que tú sepas que la victoria está en la mano de una mujer, no en la tuya. Sí, exacto. Cierto, Impacta cierto. mucho esa expresión en Israel, ¿no? Sí, 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 Y sí. otra de las mujeres que a mí me impactó mucho fue Hulda, la profetisa que era sastra, Exacto. que planchaba Sí, las sí, túnicas de sí. los sacerdotes, ¿no? Y que cuando se encuentra en el reinado de Josías, el libro, ¿no? El libro Sí. de Ujú. Dios, ¿no? Dicen, ¿y esto quién nos lo va a interpretar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién? Y Pues tienen que mira, hay ir. una mujer que, que cose botones Sí, y que sí, te puede ayudar. sí. Y esto también a mí me impactó mucho, ¿no? Porque a veces pensamos que lo que estamos haciendo no es importante y que nadie lo ve, ¿no? Pero cuando Dios Llama. capacita, prepara, siempre llega el momento para que seas bendición y para que puedas bendecir a otros. Bueno, en la actualidad vemos, igual hay sitios donde la mujer un poco está siendo solapada, ¿no? Pero también estamos viendo hoy en día muchas mujeres las cuales Dios está utilizando Sí, en la palabra, no, tú eres una de ellas, evidentemente, que están pastoreando en conferencias, en la consejería, en las alabanzas. Bueno, estamos viendo una apertura, ¿no? En muchas congregaciones hacia el ministerio de la mujer, ¿no, mi hermana? sí, hay una apertura, pero yo diría que más que una apertura hay una brechita. Una Bueno, apertura es algo que se abre así, una brechita es algo que se va haciendo de a poquito. sí, 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 Y bueno, pero sí, hay mujeres. Nosotros en nuestra unión tenemos sí. bastantes pastoras, tenemos unos 20 o más de pastoras ejerciendo ministerio, ¿no? Y la verdad es que sí, pero también se están dando pasos atrás. Hay muchas situaciones, ¿no? De fanatismo y de cosas que no conducen a nada, sino simplemente a retrasar el ministerio, el trabajo, la bendición de Dios, ¿no? Pero sí, hay una posibilidad de bendición también en Claro, el claro. área del ministerio de la mujer, la verdad que sí. Hombre, cuando la palabra ya también en Joel nos dice, ¿no? Que Dios bendecirá a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestras niñas.
Y bueno, y si ese espíritu que es para el Nuevo Testamento, para el cumplimiento del Claro. Testamento, y si ese espíritu, si Dios le habla a una mujer para que hable, ¿qué hacemos? Claro. Yo recuerdo, esta es una anécdota graciosa, ¿vale? Sí, Estaba yo predicando en una iglesia X y detrás había un pastor mayor de estos que muy de tradiciones, ¿no? Yo estaba predicando y mientras yo predicaba, él me hacía, y yo desde el púlpito le hacía, y teníamos un diálogo los dos de, de señas, ¿no? sí, Pero, hombre, cuando yo fui ordenada al ministerio pastoral dentro de la Unión, fui la primera pastora con ministerio de la web. gloria a Y Dios. yo, y yo sé muy bien lo que digo cuando digo de la brechita, ¿no? De Sí, ir abriendo, porque el camino no fue fácil, pero fue bendecido. amén, amén, amén. Y esto es algo que también tenemos que poner en valor, ¿no? Ujú, La bendición de Dios también se gana por perseverancia, por claro. convicción y por obediencia Ujú. Y también. aparte, amén, amén de eso, ¿no? Tanto hombres como para mujeres, también me refiero al texto de Romanos que tú antes comenzabas, ¿no? Comentabas en Romanos 9, ¿no? Porque irrevocables son los dones de Dios. Irrevocables, cuando Dios da Claro, un don. yo puedo Y discutir, yo siempre digo lo mismo, mira, tú puedes discutir conmigo todo lo que quieras, claro, pero con la palabra no puedes. ujú, exacto, exacto. Así es, Entonces así yo es. ya dejé de discutir. Ujú. ¿Qué, qué versículo llevas grabado en tu corazón, mi hermana? El del Salmo 32:8, Ah, el que hablábamos antes, sí. el de Mateo, venid a Mateo, mí todos los que estáis cargados y trabajados, 11:28 creo que es, 11:29 por ahí. Y después el de Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ujú, ujú. Por nosotros. Amén, amén. Me comentabas antes que eres una mujer de la palabra y de la oración. Yo creo mucho, muy firmemente en la oración. Y una de las cosas, bueno, yo siempre he tenido mi ministerio fundamentado en cuatro columnas, que es la que yo trabajo dentro de mi congregación. Sí, La palabra, la oración, la santidad y las misiones. amén. Si Amén. estas cuatro columnas están firmes, entonces el proyecto de Dios está asegurado. Ujú. Así es, así es, así es, por supuesto. Hermana, qué importante, ¿no? Son porque sé que has estado invitada, ¿no? A muchos retiros, a conferencias de mujeres, ¿no? Qué importante, ¿no? Es para las mujeres en este caso, ¿no? Esas reuniones, esas convenciones de mujeres, ¿no? Yo creo que esos tienen que ser momentos muy especiales, ¿no? Donde Dios también se mueve y donde Dios habla a las mujeres de una manera muy especial, ¿no? Sí, y además les ayuda a poner en valor lo que estamos hablando en cuanto a los dones y el llamamiento de Dios. Ujú. A poner en valor su vida como mujeres que no necesariamente tienen que ser pastoras para que Dios las use, pueden ser costureras y Dios las está usando, Claro. ¿no? Y entonces, pues, ayuda mucho que la mujer se sienta valorada por Dios, porque desgraciadamente muchas veces estamos buscando que nos valore el hombre, y entonces allí nuestra autoestima se pierde. Pero cuando somos conscientes de que nuestro valor radica en Cristo, entonces nuestra relación con Dios y nuestra posición en Cristo para servirle cambia. Se hace Amén. efectiva y activa. Ujú, ujú. Así es, la verdad es que sí, ¿no? Hermana, ¿qué me dirías también, no? Porque cuando veo una mujer de la palabra, veo una mujer de oración, veo también a una mujer, evidentemente, la importancia de la relación con el Espíritu Santo. Sí, no, es evidente. Eh, yo siempre digo que hoy mi pastor es el Espíritu Santo, ¿eh? Porque Jesús dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Yo Amén. enviaré a otro, al Espíritu Santo, el que estará con vosotros, el que os guiará a toda verdad, el que os enseñará.
el que os ayudará en vuestra vida de oración, cuando no tengáis palabra, Él pondrá palabras delante del trono de Dios, Amén. o sea, el Espíritu Santo es nuestro pastor, es el Ya. pastor de la iglesia, ¿no? Así Lo que es. pasa es que tenemos que siempre mantener el equilibrio en las tres personas de la Trinidad. Y Exacto. no, y no podemos hacer que una de ellas sobresalga de la otra en el ministerio y en la obra que Dios ha establecido que cada una realice. Ujú. Entonces, mi relación con el Espíritu Santo es la relación que yo tengo con mi pastor, ¿no? Yo cuando oro, estoy con él. Él recuérdame, enséñame, eh, muéstrame mi pecado oculto, examina mi corazón. Eso lo Amén. hace el Espíritu Santo en mi Amén. vida, mi pastor, ¿no? Amén. Aconséjame, ayúdame, ¿no? Ujú. La relación con el Espíritu Santo es fundamental. Si no tenemos nuestra relación con el Espíritu Santo, pues nos quedamos a medio camino. Ujú. Amén. Amén. Así es, exactamente, ¿no? Hermana, ¿qué estás compartiendo últimamente en tu congregación? Pues el domingo estuve compartiendo acerca del pecado, las 7 consecuencias del pecado en la vida de la iglesia. Porque yo les comentaba, ¿no? De que muchas veces pensamos, tenemos que predicar al mundo pecador, ¿no? Y nos olvidamos de que la iglesia también tiene que luchar día a día con el Amén. pecado que nos acecha, ¿no? Y que como cristianos tenemos muchas veces en nuestra vida y que en vez de confesarlo lo justificamos. No, tenemos que buscar cada día la santidad y esa santidad empieza por confesar nuestros pecados, ¿no? Ujú. Personales, incluso a nivel, si hay a nivel congregacional, pero más que nada en nuestra relación personal con Dios. Amén. Hay pecado, ¿no? Hay pecado de Sí. ira, hay pecado de enojo, hay pecado de falta de perdón, hay todas estas consecuencias, ¿no? Que están ahí. Hay pecado de pornografía, hay pecado de vicio, hay pecado de adulterio, porque Estamos hablando muchas de los, veces perdona que te interrumpa, estamos hablando de los creyentes. de los creyentes, sí, sí, sí. Exacto. Tenemos pecado de maltrato, nosotros pensamos, no, como yo soy cristiano ya no tengo pecado. No, mira, perdóname que te lo diga, Claro. pero hay muchas pequeñas zorras que echan a perder tus viñas. Así Amén. que a trabajar en tu vida y Ujú. a pedirle perdón a Dios por ese pecado que tú acaricias y justificas en vez de confesarlo, ¿no? Así es, así es. Y Aparte, aparte, perdona que te diga algo, aparte se los dije, Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestras disculpas. amén. Así es, así es, así es. Hermano, estamos viviendo también, la iglesia estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Estamos viendo cómo los valores cristianos, pues, van menguando, o lo están, evidentemente, ¿no? Eh, la sociedad actual está, como, o como diría la palabra, ¿no? La noche va avanzando. Exactamente. La noche va avanzando, los falsos maestros van creciendo, las falsas doctrinas se van apoderando de la verdad del Evangelio y la Ujú. iglesia tiene que estar preparada, Amén. porque esto es una realidad que está llegando a nuestras iglesias. Mira, una Exacto. cosa muy sencilla, tú fíjate, y yo soy muy antigua, ya lo aviso para todos los que me estáis escuchando, que el poder predicar con el iPad me costó la misma vida. Ya más o menos lo han logrado, pero la Biblia en papel siempre está al lado del iPad. Una, una cosa muy sencilla. Antes, nosotros llevábamos siempre la Biblia como bandera. Se nos conocía como el pueblo de la palabra, el pueblo del libro, ¿verdad? Sí, El pueblo del libro. Hoy no se nos conoce ni siquiera por el pueblo del iPhone. ya. No usamos la Biblia para nada. Yo hablaba con una amiga el otro día y le digo, ¿te diste cuenta que habíamos un montón de pastores en este evento y la única que llevaba la Biblia era yo? Ujú. Es que no es una cuestión solamente de forma, es una cuestión de fondo. Ya. Entonces, si nosotros nos alejamos de la palabra, no Malo. hay nadie que maneje mejor la palabra que el diablo. Exacto. Nadie que la maneje mejor. Y Ujú. él sabe.
cómo hacer que la palabra vaya disminuyendo su presencia y su poder. Por eso, por eso el Señor nos decía, en los últimos tiempos, falsos profetas, falsas enseñanzas, el mundo se va a meter dentro. ¿Hallaré fe en la tierra? Él lo pregunta. Cuando yo venga, ¿hallaré fe en la tierra? Exacto. Y estamos viviendo tiempos muy raros, yo con doctrinas muy raras. Yo cada vez me encuentro con ministerios muy raros, ¿no? y, y a veces me asusta un poco, ¿no? Esta situación. Pero bueno, yo sé que todas estas cosas son necesarias que ocurran y que lo único que me dicen, cuidadito que estoy cerca. Amén, amén, por supuesto. Cuidadito que estoy cerca. Así es, así es. Sí. No, dime, hermana. No, yo me reunieron un día porque estaba leyendo y dice, en nuestra congregación hemos recibido hoy a nuestro pastor creativo. Digo, toma, otro nuevo. Y vamos poniendo nombres, ¿no? Sí, A cosas, ¿no? Que a mí a veces yo con esto sí, de los coaches, ¿no? Ahora todos son coach. Yo sí, sí. soy una pastora de oveja, que vuelo a oveja Amén. y que estoy con las ovejas. Mi hermana, se nos está acabando el tiempo ya, porque tenemos a través del Zoom, tenemos el tiempo que está establecido. Yo te quiero dar gracias, de verdad. Mi esposa es una mujer que te aprecia mucho, Ángeles, ella te aprecia bastante, es una mujer que ha sido bendecida también por tu persona y darte las gracias. Gracias por tu ministerio, por tu labor, por tu constancia, por tu perseverancia, por tu equilibrio en las cosas del Señor, porque eso para mí es primordial, y no es una adulación, porque así lo veo y bueno, nada más que hay que escucharte en tu página de YouTube, ¿no? Que se llama, por cierto, Alimentando el espíritu. para aquellas personas que quieran escucharte, al pastor Estela Merlo, pues ahí pueden, en esa página pueden verte. Pues mi hermana, unas últimas palabras que nos quieras comentar. Pues darte las gracias por la oportunidad de este tiempo tan bueno que hemos tenido, dar un abrazo muy fuerte a tu esposo de mi parte y a ver si podemos vernos un día y sentarnos tranquilos, tomarnos una cosita, Amén, una tapita y amén, charlar también de las amén, cosas, amén. ¿no? que nos interesan de la vida. Gracias, gracias de verdad. Y simplemente esto, seguir a Jesús es lo único que vale la pena. Abre tu corazón a Cristo y tu vida cambiará. Amén, mi hermana. Gracias por tu vida y por tu testimonio. Pues, Muchas querido amigo, bendiciones. bendiciones, bendiciones. Querido amigo de Ventana Evangélica, que Dios os bendiga y espero que esta entrevista con la pastora Estela Mari pues haya sido de bendición. Un abrazo para todos. Adiós.